Gloria al nombre del Señor Jesús. Una alabanza al Señor Jesús. Una con vida decimos, gloria al nombre del Señor. Bueno, les saludo en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al culto de familia. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2. Primera carta de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sigan el 2, fuerte por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche. Bendecimos y glorificamos tu nombre santo. Señor, háblanos, enséñanos, capacítanos, obra poderosamente en la vida nuestra. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tenga la bondad, tomen asiento y vamos a hablar en esta noche sobre instrucciones sobre la oración. Cuando hablamos de instruir, estamos hablando de orientar, capacitar. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando, nos está orientando cómo es que deberíamos orar o por qué se debería orar. Primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo y el libro de Tito son cartas que el apóstol Pablo escribió a pastores. Timoteo era un pastor y Tito también era otro pastor. En otras palabras, estas cartas están orientadas de cómo debía ser el pastor y cómo debía comportarse. También le da cierto delineamiento de la forma como debería administrar. Entonces, cuando hablamos de oración, es muy importante nosotros conocer el significado de las palabras para poder entender. Estaba viendo que la palabra oración en el hebreo es una palabra que se llama tefila, T-E-F-I-L-A, tefila, y que significa intersección, súplica y ruego. Esa es la palabra oración en el significado del hebreo. Y la palabra oración en griego es proseuchomai, P-R-O-S-E-U-C-H-O-M-A-I, que significa suplicar, adorar, hacer oración, orar y pedir. Gloria al Señor. Entonces es importante que nosotros podamos observar que orar entonces es interceder, es rogar, es pedir. Entonces por eso que el apóstol Pablo en este capítulo 2, desde el verso 1 nos dice, exhorto, la palabra exhortar es animar, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea que mire que aquí nos habla de rogar,
nos habla de orar, nos habla de pedir y nos habla también de acción de gracias. Por eso es importante que cuando nosotros oremos, cuando uno mira el Padre Nuestro no es para repetirlo. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Y por eso que la oración debe empezar con acción de gracia, debe empezar con exaltación a Dios. Imagínese un hijo que diga, papi, dame plata. Y si el papá está medio enojado, lo que le va a dar es un cocotazo y no le va a dar nada. Pero hay hijas que son muy dulces. Entonces viene la hija, lo abraza, le da un beso, le dice, papito lindo, no hay ningún padre como tú, y comienza a besarlo y dice, papi, ¿qué quieres que haga? Te traigo las pantuflas, te traigo un cafecito. Entonces, gracias papi por darme los estudios, qué sé yo. Entonces, comienza con ese tipo de palabras. Y cuando después hace ese elogio o hace ese servicio y después dice, papi, mira cómo están mis zapatos, mira, ya están rotos y quisiera otro, de seguro no le va a hacer lo mismo como le hizo al principio. De seguro le va a tocar en lo más íntimo, y el papá de pronto no tiene, pero dice, mijita, está bien, no se preocupe, no tengo, pero yo esta semana voy a hacer todo el esfuerzo de conseguir un dinerito y le voy a comprar los zapatos. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Hay gente que se arrodilla y ya está pidiendo, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame marido, Señor, dame mujer. No, primero usted tiene que exaltar a Dios. Señor, Dios grande y poderoso. No hay un Dios más grande y poderoso que usted. Usted hizo los cielos y la tierra. Usted hizo todo lo que existe. Usted hizo el sol, la luna, las estrellas. Dios fuerte y poderoso. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Usted comienza exaltando primero a Dios. Entonces, por eso que dice la Biblia, si pedís y no recibís, es porque pedís mal. Entonces, porque no sabemos pedir, y muchas veces pedimos para nuestros deleites, y muchas veces pedimos para nosotros primero. Y cuando se hace la oración, no es primero para usted, es primero por la obra de Dios. Usted, antes de pedir para usted, debería pedir por la obra. Señor, bendice a los pastores. Bendice a los predicadores, bendice al diácono, bendice a los hermanos que van a Refán, estudio bíblico en las casas. Señor, úsalos. Señor, allá el pastor que está ya de pronto en Francia, en Italia, o esos pastores que están en África, o que están allá por los países árabes, que están a un hilo de perder la vida, porque hay lugares donde se va a predicar, donde usted está, vivir o morir. Hace mucho, qué sé yo, hace un año y medio, no sé, llegó un misionero, me parece que era como de Brasil, que llegó a uno de los países islámicos. El Islam es una religión distinta al cristianismo, y cuando llegó a ese país a predicar, lo quemaron con toda su familia por ir a predicar el evangelio a esos lugares. Entonces, por eso es que nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Por eso los creyentes, toda la iglesia debe orar siempre por su pastor, porque el ataque frontal que hace el diablo en una iglesia es principalmente al pastor, porque dice la Biblia, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces hay que siempre estar orando primero por la obra de Dios, y cuando usted va a pedir, primero pida por lo espiritual. Si tú no estás bautizada en el nombre de su Señor, yo quiero bautizarme en ese nombre que es sobre todos los nombres. Si no tienes el Espíritu Santo, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Si tienes poco conocimiento de la Biblia, Señor, yo quisiera tener esa sabiduría de la palabra de Dios para poder predicar a otros. Primero es eso. De lo otro no te preocupes tanto, porque incluso la Biblia mismo lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea que se añade. Si tú eres un hombre, una mujer que eres buscadora de Dios, que te consagras a Dios, las cosas materiales se te van a añadir.
Preocúpate. Por eso que a veces no tiene lógica. La gente se preocupa más por lo material. Usted le dice, tengo que trabajar a las 5 de la mañana. El día domingo hay culto de aurora a las 5 de la mañana. ¡Qué pereza! No puedo ir. ¿Y cuántos, por ejemplo, ahorita que trabajaron todo el día y está bien, se preocuparon, pero cuando ya es la noche a venir al culto no quieren esforzarse? Se esfuerzan más por las cosas materiales y no por las espirituales. Y no es que estamos diciendo que no te esfuerces por lo material, esfuérzate, trabaja, piensa en el futuro. Pero no te olvides que lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. Y aunque llegues tarde al culto, aunque llegues cansado al culto, oiga, muchas veces a todos nos ha pasado y a mí también ha pasado, que una vez ya llegó la tarde, viajó o tuvo trabajo fuerte y usted le da pereza porque está muy estropeado. Y resulta que usted vino al culto, le cantó a Dios, le escuchó la palabra, se llenó de gozo y terminó el culto y no me pasa nada, me siento livianito. Gloria al Señor, porque la Biblia dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Créeme lo que hasta el dolor se le quita. Sí, hasta el dolor se le quita. Y usted sale con ánimo, con fuerza, con deseo de vivir, con entusiasmo. Es que este libro no dice mentira. Este libro es la palabra de Dios. Y Dios respalda su palabra. Entonces, después de animarnos que nosotros hagamos ruegos, hagamos oraciones, hagamos peticiones y hagamos acciones de gracia, dice, debemos hacerlo ¿por quién? Por los reyes. Bueno, en nuestra cultura ya no existen los reyes, en nuestra cultura ecuatoriana. Entonces, aquí en Cajaría tendríamos que orar por el presidente. Tendríamos que orar por el alcalde, tendríamos que orar por los comisarios, por los intendentes. La Biblia nos habla que nosotros debemos orar por las autoridades, porque según la Biblia, todas las autoridades son puestas por Dios. Si usted me dice, ay, pero ese hombre malo que es alcalde, bueno, Dios a veces lo pone para, gloria al Señor, castigar al pueblo. Porque hay pueblos que son más perversos y no se acuerdan de Dios. Y dice el libro de Romanos, el capítulo 13, aquí lo que quiero corroborar lo que les decía, 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso otro versículo de la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque si es un alcalde no tan bueno y perverso, decir, Señor, ten misericordia, usa ese alcalde, que no cometa errores, que no lleve al pueblo a hacer cosas indecentes. Porque hay presidentes de países que han llevado al pueblo a la perdición, porque hay presidentes que se han olvidado de Dios. Y la otra vez analizamos, por ejemplo, que nuestra constitución, la antigua constitución, por ejemplo, tenía la palabra Dios. La nueva constitución, la asamblea constituyente que fue en Montecristi, le cambiaron la palabra Dios y ¿qué le pusieron? Pachamama. Y presidentes como por ejemplo en Venezuela en los tiempos de Hugo Chávez, en vez de llamar a pastores evangélicos o hombres de Dios, ¿a quién llamó? A brujos y a chamanes. Entonces Dios esas prácticas reprueba. Y por eso es que debemos orar por las autoridades para que Dios los ilumine y comiencen a tomar decisiones correctas. Y por eso muchas veces los pueblos sufren y los pueblos gimen, porque muchas veces las autoridades, en vez de llevar al pueblo a buscar a Dios, los llevan a prácticas paganas que Dios reprueba. Entonces el apóstol nos dice que debemos orar por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Mire, ¿por qué debemos orar por las autoridades de cualquier índole? Para que vivamos quieta,
reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso es que debemos orar. ¿Usted sabe cómo se llama el alcalde de aquí? ¿Perdón? Pero no de este sector. Esto pertenece a Mejía, ¿no? Roberto Hidalgo. Usted debe saberse el nombre del alcalde. Y en sus oraciones personales hay que orar por Roberto Hidalgo. Hay que orar por los concejales. Esa lista, hermana Marjorie, usted ya debe investigar los nombres del alcalde, los nombres del concejal, los nombres del intendente, los nombres de los comisarios, el nombre del prefecto, porque la Biblia nos manda a orar por todos ellos. Y también nos manda a orar por las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo se llama el presidente de la iglesia? Ustedes saberse los nombres de la directiva de la junta. Porque si yo le digo, ¿usted ora por la junta? Sí. Y le pregunto, ¿cómo se llama el presidente? No sé. ¿Y cómo dice que está orando por la junta? Y si no se sabe ni el nombre del presidente. Entonces usted debe saber los nombres de la junta para orar por uno. Y me dice, es que yo me pongo a orar y yo a los 10 minutos me levanto porque no tengo que decir. Mire cómo si usted comienza a nombrarlo a todos ellos, le falta hasta madrugada le falta. Porque comienza a orar y dice, vamos a orar por el presidente, nuestro hermano Alberto Naspú, que por el primer vicepresidente, Pastor Cruz Basurto, por el segundo vicepresidente, Luis Chango, por el secretario Edar Alviar, por el tesorero Rubén Chumo, por el director de Misiones Extranjeras, Franklin Salas, por el director de Misiones Nacionales, David Campuzano, por el obispo de Educación Cristiana, José Crespo, por el obispo de Obra Social, Alfredo Arizala. Y de ahí que viene la Junta Distrital, por el supervisor Lauro Calderón, por el presbítero, entonces por los comités distritales, por los comités nacionales, por la Junta Local. A usted le falta tiempo. Y la Biblia nos manda a hacer eso. Orar por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que el pueblo, la ciudad, el barrio viva quieta, o sea, vivamos en tranquilidad. Porque hay un pueblo que está orando y esa oración se convierte como una protección para ellos. Y dice el verso 3, ahí está la respuesta, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, que a Dios le agrade que nosotros oremos por las autoridades. Porque esto es agradable y delante de Dios nuestro Salvador. Y dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y ven al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es que todos seamos salvos. Lamentablemente el hombre no quiere salvarse. Uno les predica la palabra y no quieren salvarse. Pero Dios quiere, gloria al Señor, que todos los hombres sean salvos. El libro de los Hechos, el capítulo 17, corrobora esto. 17, verso 30 y 31 del libro de los Hechos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Cuando tú no conocías al Señor, fornicabas, adulterabas, te embriagabas, mentías porque vivías en ignorancia. Y eso Dios lo pasa por alto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? Que se arrepientan. Ese es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la invitación a que el hombre se vuelva a Dios, que se arrepienta de sus actos. ¿Por qué el hombre debe arrepentirse? Cuando yo me hice evangélico tenía 25 años y mis tíos por parte de padre le llamaron a mi papá. Yo, no permitas que Reinaldo sea evangélico. Y a mí me cogieron una vez. Dice, eso es para los viejos. Tú tienes que bailar, chupar, mujeriguear. Porque dice, después de la muerte todo se acaba. Todos nos morimos. Pero mire lo que dice el verso 31. ¿Por qué quiere Dios que el hombre se arrepienta? Por cuanto Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos.
En otras palabras, gloria al nombre del Señor, un día el hombre tendrá que rendirle cuenta a Dios. Oiga, si no hubiera infierno y no hubiera pecado, entonces ¿para qué murió Jesús? Hágase esa pregunta. Si uno se muere y todo se acaba, entonces ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál fue el chiste de que muera Jesús? Bueno, Jesús murió porque el hombre pecó y estaba destinado al infierno. Entonces Jesús dijo, no quiero que el hombre se vaya al infierno, no quiero que se pierda, lo quiero salvar. Por eso Él se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Entonces las cosas tienen que tener una lógica, un sentir. Entonces, volviendo a Timoteo, dice la palabra que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No sé de dónde sacó el catolicismo que María intercede, porque este versículo es claro. El versículo dice que hay un solo mediador. Un mediador es un puente, uno que conecta. El hombre, ¿cómo hace para conectarse con Dios? Bueno, Dios hizo el puente, Él mismo se hizo hombre, se hizo puente para que pueda comunicarse. Por eso San Juan 14:6 también corrobora con este versículo lo que acabo de decir. San Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea que no hay otro camino, no hay dos caminos, no hay tres caminos, hay un solo camino. Yo soy, gloria al Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad, yo soy la verdad, gloria al Señor, y nadie viene al Padre sino por mí. Los trinitarios dicen nadie va, pero la Biblia no dice nadie va. ¿Cómo dice su Biblia? Nadie viene. Si el Padre fuera otro, dijera, nadie va. Vean, allá está el papá. Pero no dice la Biblia, nadie va. Jesús dijo, nadie viene al Padre, porque el Padre estaba allí mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay otro camino. Por eso Timoteo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. ¿Y cuál es ese mediador? Jesucristo como hombre. Jesucristo como hombre intercede y Jesucristo como Dios, Él responde. Que eso es que algunos no entienden. Jesucristo cumple todas las funciones. Si usted se va a un juicio, uno es el abogado que lo defiende, está al lado suyo, ¿sí o no? Dice, este es mi abogado, aquí está defendiéndome. Y el juez es otro que está sentado acá para sentenciarlo. Son dos personas distintas. Pero en cambio la Biblia dice, ¿quién es el abogado según la Biblia? En la carta de Juan dice, hijitos míos, miremoslo, vamos a mirar con un versículo en mano. En la primera carta de Juan, el capítulo 1 me parece, gloria al Señor Jesús. En la primera carta de Juan, gloria al Señor, si alguien me ayuda más rápido encontrándolo, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien lo encontró ya? Entonces, este versículo dice, ya, primera carta de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Ahora, ¿quién es el juez? Hechos 10:42 dice Pedro que este es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Según la Biblia, ¿quién es el primero? Hagamos una fila, pongámonos en fila, digo yo, y yo me enumero. Yo soy el primero. Y Jonathan dice, queda el último, dice, yo soy el último. Son dos. Yo el primero, Reinaldo, y Jonathan el último. Pero en la Biblia Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el primero y el último. Él lo llena todo y Él es todo. Volvamos a 2 de Timoteo que estamos estudiando. Entonces dice el verso 6, el cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos de Israel. Por eso los judíos decían la gente, los gentíos, los gentiles. Pablo es nuestro predicador. El apóstol sigue recomendando, porque está instruyendo sobre la oración, y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando se habla de oración, el apóstol siempre nos recomienda que estemos orando siempre. Por eso, si usted se levanta, lo primero que debe ser orar. Gracias, Señor, por este día, porque estás vivo. Vas a comer, oras, porque la Biblia manda orar para comer. Vas a salir, ora. Es importante la oración. Por eso la Biblia dice, orando en todo tiempo. Mire el libro de Efesios, que también nos habla que hay que orar en todo tiempo. También hay que orar antes de llegar al culto, porque algunos no oran. Uno cuando llega, primero debe llegar a orar, a conversar con Dios. Decirle: Señor, que este culto sea de bendición. Usa al que va a dirigir, usa al predicador. Por eso cuando se llega al culto es una buena costumbre orar antes de empezar el culto. Por eso que no hay que venir a las 7, 7:30, a excepción que por su trabajo ya uno entiende. Pero aquel que se desocupó a las 4 de la tarde y ya no estaba haciendo absolutamente nada, y llega a las 7:30, como que no tiene lógica eso. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Usted va sentado en el bus, puede ir orando mentalmente, dice: gracias, Señor. Uno va caminando, va meditando, va orando. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces mire que la oración es siempre constante. Hay que orar constantemente, porque eso es lo que nos pide la palabra del Señor. Entonces, volviendo a Timoteo, dice el 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y mire, y está hablando sobre la oración. Entonces se ve que las mujeres no podían venir vestidas de cualquier forma, sino que dar recomendaciones. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen ¿de qué cosa? De ropa decorosa. El decoro tiene que ver con el orden, ¿sí o no? Entonces está pidiendo que nosotros, cuando vengamos a la casa de Dios o nuestra vida diaria, debemos tener siempre un ornato en nuestro vestuario. Dijo alguien: uno puede ser pobre, pero su ropa debe ser limpia. Uno debe ser pobre, pero su ropa, si se descosió, uno ya le tiene cosidito allí, bien arregladito. Lo importante es que su ropa esté limpia, esté planchadita, que huela bien. Entonces dice la palabra del Señor: con ropa decorosa, que se vista con pudor. El pudor tiene que ver con cuidar las partes púdicas, las partes íntimas. Y a veces las hermanas quieren hacer preguntas y dicen: ¿de qué porte tiene que ser la manga? Realmente un pastor no debe andar con la cinta métrica midiéndole las mangas de la blusa ni las faldas. Yo creo que cada persona debe conocer hasta dónde es el pudor. Y yo le digo: mire, usted debe analizar de qué porte debe ser su manga, porque la que dirige el culto, si ella le da la gana, dice: hermano, vamos a orar, por favor levantemos todas las manos al Señor y alabemos. Y dice la hermana: ¿puedo la levanta? Es que es muy cortita, dice, se me ven las axilas. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que la blusa mismo te está diciendo: es muy corta que la tienes. ¿Sí o no? Eso no es nadie que tiene quien decírtelo, es tú mismo. Por eso ya el vestuario no depende que te lo diga otra persona. Eso lo dicta tu pudor. Como dijo alguien: el santo se viste como santo. Usted ve una mujer en la calle bien provocativa y todo, dice: esta mujer parece que es del oficio más antiguo.
porque su vestuario y su movimiento lo hace ver. Si usted ve a un hombre que se sube en el carro de blanco y con unas escarapelas, dice, este es marino. Usted lo identifica como está vestido. Por eso el santo debe vestirse como santo. Entonces la Biblia le dice a las mujeres que se vistan decorosa, se vistan con pudor, no con peinados ostentosos. O sea que el peinado debe serlo de una manera para andar presentable, limpio, agradable, pero no tanto para ostentar. Entonces puede que haya peinados que son para ostentar y que su preocupación no sea el oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que la mujer debe preocuparse más con buenas obras. Con esto no queremos decir que la mujer no se arregle. Hay una anécdota que siempre le he contado porque la escuché, que decía que una hermana no se lavaba los dientes porque era pecado, y que cuando hablaba nadie estaba alrededor de ella, huían, porque decía que era como un dragón a lo que hablaba. Que no se peinaba porque era pecado coger la peinilla y peinarse. Entonces decía el predicador que su cabello era como que lo habían sopleteado así. Y bueno, que no se ponía perfume porque era pecado. Entonces a ella le ocurrió una anécdota que le escuché también, que dice que una mujer iba en el bus, iba agarrado ahí ¿cómo se le llama? La baranda, no sé cómo se llama, agarrado ahí. Y resulta que le salió un mal olor. Y un hombre le dice, oiga señora, ¿qué perfume usa usted? Ella dice, Blanca Nieve y los 7 enanitos. Y el hombre dice, póngale cuidado porque un enanito se le ha muerto por el mal olor que tenía. Entonces cuando nos vamos al extremo, entonces ahí es cuando nos convertimos fanáticos. Pero de seguro la mujer debe bañarse todos los días, debe usar su jabón, debe usar su crema, debe usar su perfume, debe peinarse. Si su cabello está con horquillas, si su cabello está quemado, debe arreglárselo. Eso es parte del decoro, de la limpieza. Los extremos son malos. Entonces dice Pablo que la mujer, gloria al Señor, con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer, escuche bien, acuérdese que le estoy diciendo que este capítulo o este libro es una carta dirigida a pastores. Cuando aquí el verso 11 dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción, lo que está diciendo es que la mujer no debe enseñar, porque más adelante lo dice. Y cuando dice aquí Pablo que no debe enseñar, está hablando del ejercicio pastoral. Por eso es que una mujer no debe ser pastora. En la Biblia no existe pastora. ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? Porque el verso 12 dice esto: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces imagínese la pastora y dice, a ver hermano, la pastora dice, por favor tráigame ese codo y póngase a barrer por favor. Hermano, mañana ustedes los 4 se me van a evangelizar. Y comienza a ordenar a los hombres. Ella no tiene autoridad pastoral para hacerlo. Por eso es que en la iglesia nuestra no existen pastoras, sino que es la esposa del pastor. A veces los hermanos nuevos, como son nuevos, dicen, pastora, dice. Así ocurre en muchas congregaciones cuando la gente es nueva. No, es que en la iglesia no hay pastoras. Lo que hay es esposa del pastor. ¿Por qué una mujer no puede ser pastora? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por eso es que algunos hermanos están desubicados cuando las mujeres los mandan. Dice, pastor, arregle este asunto porque aquí hay muchos que son mandarinas, que las mujeres los mandan. Y algunos dicen en broma y otros sí es verdad. Hay mujeres, dijo un predicador, esto no es aquí, es en otro país, que les bravean delante de las personas. Y no pueden hacer porque ya les bravió y agacha la cabeza y toma al niño. Yo conocí una hermana en cierto lugar que el marido lo llamó de una reunión para que lleve a la niña al baño.
y lo sacó de la reunión para que lleve a la niña al baño. Se ven cosas, ¿no? En el tiempo de la abuelita y el abuelito, el hombre solo con pegar la mirada nomás, ¿no? Bueno, que en la antigüedad también hubieron extremos donde el hombre maltrató a la mujer, y la Biblia sí habla que el hombre no debe maltratarla, porque la Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil. Pero tampoco la mujer debe irse al otro extremo de mandarlo al hombre, porque la Biblia no lo permite. Si usted quiere ser, no quiere que la mande, dígale a Dios: en el otro mundo quiero ser hombre. Pero eso no existe. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando del ejercicio pastoral. La mujer no es pastora. Por eso la pregunta surge: dentro de los 12 apóstoles, ¿cuántas mujeres andaban? ¿O cuántos apóstoles fueron mujeres? No hubo ninguna mujer. Todos fueron hombres. Porque según la Biblia, Dios al hombre lo puso como cabeza. Ahora, ¿por qué Pablo sigue diciendo que la mujer no puede tener dominio sobre el hombre? Porque el verso 3 dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. La mujer fue hecha por causa del hombre, fue hecha la mujer. Dice que Dios creó al hombre, Adán, y Adán le puso nombre a todos los animales: burrito, caballito, perrito, gatita. Y el perro tenía su perra, el gato tenía su gata, el burro tenía su burra, el caballo tenía su yegua, el león tenía su leona. En cambio, Adán estaba solito. Y viéndolo solo, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Este mensaje va para los solteros ahorita. Sí, porque dice: yo casarme, ni Dios quiera. Ni Dios quiera, casi que estoy loca. Pero la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Uno necesita la compañía. Hay momentos que uno necesita a su pareja, conversar o escucharlo. Hay momentos cuando usted vive solo, la soledad es muy triste. Los hijos se van, se casan. Usted puede tener 30 hijos y los 30 se le van, pero su marido está ahí, aunque sea para pelear, aunque sea para enojarse. Pero no es bueno. Y mire, yo le hago una pregunta: ¿usted sabe más que Dios? ¿Usted sabe más que Dios? Y si Dios lo dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Porque lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer. Hay cosas que el hombre no la tiene. Y el hombre sí. La mujer, por ejemplo, es muy cariñosa, la mujer es muy detallista, está solito, le está llevando el cafecito, le está haciendo las cositas. Y qué necesario es una mujer. Y cuando está la mujer sola, falta esa la protección, la seguridad. Usted se siente seguro, dice: ahí está el hombre, y busca la forma. Usted siente seguridad. Y por eso uno de los grandes problemas de la sociedad actual, que los hijos se están inclinando al homosexualismo, a las drogas y el alcohol, es porque muchas veces crecen con mamá, pero no tienen papá. Y el niño necesita la dulzura, la ternura de la mujer, y necesita el vigor, la fuerza y la protección del hombre. Entonces ahí el niño crece equilibrado. Pero cuando le falta el hombre, el padre, es muchísimo. Por eso es que los matrimonios deben luchar a brazos partidos por no separarse, para que sus hijos crezcan sanos, espiritual, moral, en todos los sentidos. Entonces dice que Adán fue formado primero y después vino Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién comió del fruto prohibido? ¿Quién cometió esa infracción primaria? Eva. Eva comió. Entonces dice: Adán no fue engañado. ¿Quién engañó a la mujer? Fue la serpiente. La serpiente, ¿quién engañó? A Eva. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgredió el mandato divino. ¿Cuál fue el mandato divino? Que Dios puso a Adán en el huerto del Edén y les dijo: pueden comer
todo fruto del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de cierto morirá. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales y engañando a Eva, comió del fruto. Pero dice la Biblia, el verso 15, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y dice la soltera que no tiene hijos, y ahora yo me pierdo, me voy al infierno porque no tengo hijos. Porque dice que se salvará engendrando hijos, pero aquí no está hablando de la parte biológica, porque en la parte biológica la mujer no engendra. ¿Quién es el que engendra? Es el hombre. La mujer concibe. Aquí está hablando en el sentido espiritual. ¿Cuándo una mujer engendra hijos? Cuando predica la palabra de Dios y la gente se convierte, está engendrando hijos. Nosotros cuando estábamos en Saruba, en una obra misionera, yo estaba en Santo Domingo y mi esposa tenía que venir a Santo Domingo y yo la esperaba ese día y me dice, no puedo, hay una jovencita que está mal, que quiere hasta quitarse la vida y me dijo que le vaya a hablar de la palabra, así que me voy mañana. Y se fue a hablarle a esa chica inconversa la palabra de Dios, le ofreció la refán y resulta que la chica se entregó, se bautizó y hasta el día de hoy está en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hizo la hermana Margie? Engendró con la palabra a un alma nueva. Entonces, por eso es que hay que saber interpretar la palabra de Dios y por eso es que no es bueno quedarse en la casa. Porque si te quedas en la casa, aquí te instruyen la palabra. Por eso hay que venir a la iglesia para escuchar la palabra y ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje? Pablo nos recomienda, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Que debemos orar, que debemos rogar, que debemos pedir y que debemos hacer acciones de gracia. Número 1, eso estamos aprendiendo. Número 2, o sea que desde ahora, cuando yo vaya a orar, voy a orar por el alcalde, voy a orar por el prefecto, voy a orar por el presidente de la República, voy a orar por los directivos de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Eso estamos aprendiendo porque el apóstol nos está hablando de, gloria al Señor, de instruyéndonos cómo debemos orar. Y mire que nos dijo algo interesante en el verso 10, gloria al Señor, a ver, más antes, nos dijo el apóstol Pablo en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, esta parte, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque algunos levantan ahora, se peleó con el vecino y se fue a orar, Señor, destrúyelo que ya me tiene. Y comienza a hacer unas oraciones con venganza. Señor, repréndela. Señor, que se quede patuleca por haberse metido conmigo. Pero acuérdese que la vida cristiana es otra. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, póngale la otra. Pero para hacer eso es difícil. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Cuando tú te llenes de Cristo. Mientras más te llenes de Cristo, vas a poder hacerlo. Incluso cuando te hicieron algo terrible, es lógico que a todos nos va a pasar lo mismo. ¿Usted cree que yo voy saliendo por ahí y me pegan 2 patadas y me tiro contra la pared? Me voy a decir, ay, gloria a Dios. Me va a dar ganas de darle su benquiño. Pero entonces uno tiene que recurrir a orar, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, que no cometa algo indebido. Por eso es la oración. Y por eso es que Pablo nos manda a orar en todo tiempo. Y por eso es que cuando Jesús iba a ser crucificado y le iban a coger preso, se fue a orar porque le venía la prueba. Y a los discípulos dice, pónganse a orar también ustedes. Pero los discípulos en vez de orar, ¿qué pasó? Los encontró durmiendo. Regresó nuevamente, los encontró durmiendo. Y entonces cuando a Pedro le vino la prueba con el soldado, ¿qué hizo? ¡Bum! Le cortó la oreja. Entonces eso es muy importante que nosotros siempre estemos conectados con Dios. Es nuestra vida, es nuestro diario vivir la oración. Póngase de pie. A ver si podemos cantar ¿cómo es? El poder del cristiano, si se lo saben.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a hacerlo cantando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Así que no nos olvidemos siempre de orar, orando siempre, porque es una manera de conversar, comunicar con Dios, con ruegos, con súplicas. Hay un momento que usted comienza a orar y su espíritu se comienza a compungir y comienza a suplicarle a Dios. Y cuando tenemos pruebas y dificultad es cuando más nos entregamos a la súplica y al ruego al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Adorémosle al Señor. Está en la oración. Oh, santo. Ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación. Aleluya.